Ramón Rogelio Genao, secretario general del Partido Reformista Social Cristiano, todavía estás ahí en la Secretaría General, Ahí porque seguimos, Rogelio ahí anda como seguimos. medio huido No, últimamente. que va, que va. Uno no lo ve, no se Estamos siente. haciendo el rol Un que nos hombre que ha corresponde. tenido tanto, que ha hecho tanto ruido político, sin embargo, últimamente como que está ausente. ¿Qué está pasando con Rogelio? Mira, Está por allá por Jarabacoa, dedicado a los negocios. nosotros estamos concentrados en el tema más importante que tiene la democracia, ¿Cuál es que es ese? la necesidad de relanzar y transformar el régimen electoral. Contrario a lo que está pasando aquí en el país, donde ya se ha iniciado un proceso de conformación de equipos de campaña, de proyectos presidenciales, cuando estamos en un tercio del periodo constitucional y cuando estamos a 2 años y pico de los procesos electorales, casi a 3 años. No, Sí, 2 años y pico. no, de la elección congresual de 2 años. Febrero. En febrero y estamos en marzo, Bueno, a 2 pues, años de febrero la del congresual. 2020, De la años, municipal. 2 años y tanto, o sea, Sí. 2 años y algo. Y de la presidencial a Y de- 2 años y 3 meses. Y 3 meses. Entonces, nosotros nos hemos Y empeñado 2 meses. en producir una transformación o crear el ambiente para que se produzca una transformación que tiene 2 décadas de espera. La última reforma al sistema electoral dominicano es de 1997 y vino como consecuencia del Pacto por la Democracia de 1994. Sin embargo, a pesar de que fue iniciada ya hace 3 quinquenios, hace 16 años fue iniciado en el Congreso Nacional, no ha logrado concretarse formalmente por la quiebra de voluntad por parte de los actores políticos, que han tenido la mayoría, en este caso, claramente, el que ha tenido la mayoría durante la mayor cantidad de este tiempo ha sido el ¿Tú te PLD. refieres a la ley de partido? El PLD, entonces? claro, la ley de partido, pero la ley de partido como se concibió en origen, que era la transformación del régimen electoral, no solamente abarcaba la materia de la vida interior de los partidos, sino también la esencia misma, la ley electoral. Fíjate, las inconsistencias y el vacío de legislación en esa materia es tal que no existe ninguna sanción a los delitos electorales. O sea, comprar cédula es ilegal en la República Dominicana. Usar los recursos del Estado es ilegal en la República Dominicana. Pero no hay ninguna sanción. Entonces, si no hay ninguna consecuencia, bueno, por ejemplo, no se hace nada. Entonces, es imposible el montar los procesos eleccionarios que vienen con la complejidad que traen de separación de la municipal, de la presidencial y congresional, de un eventual escenario de segunda vuelta que se proyecta ya en los estudios que han sido publicados hasta ahora, que puede ser, o sea, que te concentraría en 5 meses, 6 meses, 3 procesos eleccionarios nacionales, tres, donde concurriría el 100% de los electores con derecho a voto, y que tú vayas con una norma arcaica que establece, por ejemplo, el absurdo de que la Junta Electoral de los municipios, 158 juntas electorales de los municipios, tienen la misma categoría constitucional que la Junta Central. Son subalternas a la vez de la Junta Central Electoral y del Tribunal Superior Electoral, pero por la definición de ley no tienen que ser abogados, o sea, son magistrados, son miembros y no son abogados, o sea, tienen en primera instancia, son quienes enjuician lo contencioso. Imagínate este escenario, 158 municipios, considerando el Distrito Nacional, van a elecciones, se generan litis. Esas litis tienen que ser en primera instancia resueltas allá. Contrario a lo que pasaba anteriormente, la toma de posesión de los funcionarios de elección municipal no es en agosto, es el 24 de abril, elecciones que se celebraron en febrero. Imagínate que no tengan la capacidad de darle respuesta a las inquietudes y que llegue el 24 de abril y estén todos los casos todavía entre la Junta Municipal y la Junta y el Tribunal Superior Electoral. Pero eso no es nada. ¿A quién tú vas a certificar? Agrégale algo. Vamos a asumir que aprueben lo que quiere el presidente del padrón electoral abierto. 3, 4 meses antes de las municipales, 3.900 cargos municipales que van a ser competidos en el interior, cada uno en el mismo partido con 3 o 4 candidatos. En el mismo partido. Imagínate cuánta liti va a recibir ese del tribunal. proceso interno. Antes va a llegar la otra elección y no va a poder fallar los procesos. Imagínate tú. Entonces, es una realidad que amenaza con la celebración misma de los procesos electorales. Y cuando se han hecho estos procesamientos, no son tremendistas, es la realidad. Es que van 3 reformas constitucionales después de la última modificación a la ley. 2012 se modificó la Constitución, no se le ha hecho nada al régimen electoral. 2010 se modificó, se transformó casi totalmente la Constitución dominicana.
y 2015. Hay 3 reformas constitucionales y entonces no se adapta. Sin embargo, contrario a lo que esperaba, por ejemplo, el caso del Partido Reformista, que esperaba que el presidente se refiriese a la necesidad de renovar la vocación de diálogo y concertación en la República Dominicana y llamar a los partidos políticos, a la sociedad, a los órganos constitucionales a consensuar esa ley. El presidente Lo que ha hecho es no ha asumido nunca con lavarse seriedad la reforma mano, política. tirarle la Ustedes pelota están a un esperando que haga Congreso, algo a un que no- Congreso que tiene 16 años jugando al ping-pong. Le pongo esta coma aquí, se la quito allí, se cayó, perimió la ley. 6 veces ha perimido el proyecto, el que ha sometido la Junta. 6 veces. Desde el 2011 al 6 veces. 2018. Ese Ese proyecto. sin contar las perenciones de los proyectos que han sido iniciados por legisladores. O sea, que, es una cosa que, entonces, por otro lado se destapa el presidente del Senado, que es a su vez presidente de la Asamblea Nacional y secretario general del PLD, y en ese escenario solemne, en vez de referirse al desempeño en materia legislativa, en que no hemos aprobado nada, lo que dice es que vamos a aprobar la ley en 30 días, pero con las primarias abiertas. Bueno, ustedes pueden reivindicar Contrariando esa la ley, Constitución. el proyecto de ley de partido, porque la primera vez que entró al Congreso, Fue fue fruto de un consenso entre partidos y dirigentes políticos y sociales, primero en la Comisión de Reforma y Modernización del Estado de Leonel Fernández y segundo en el Consejo Nacional de Reforma del Estado de Hipólito Mejía. Sin embargo, fue Liseló Marte, dirigente del Partido Reformista, la que inició la primera. quien la encabezó, porque ella tuvo respaldo de legisladores de los otros partidos también, pero ella encabezó el sometimiento del proyecto de ley la primera vez que entró al Congreso en el 2002. O sea, hace 16 años. Sí, 16 años tiene de tránsito legislativo. Tú, Rogelio, que eres un experto en estas lides congresionales, ¿tú ves como probable que se pueda aprobar la ley electoral de partidos políticos con la renuencia sistemática que ha mostrado quien tiene mayoría absoluta? Quien reparte los sobrecitos, Mire, sobre todo. Si no se construye un consenso extracongresional, no va a haber ley de partido. Lamentablemente, lo que se dijo el 27 de febrero es confirmando la fórmula ping-pong. Sí. O sea, ping-pong. En el Senado de la República se va a aprobar primarias abiertas. En la Cámara de Diputados se va a aprobar primarias cerradas. Uno va para acá, vuelve para acá, vuelve para acá, para acá. Y perimió. Y perimió. Entonces Esa hay que ir a las elecciones. Cada uno haga lo que quiera. Con el status quo que ha permitido que la democracia dominicana se convierta en lo que debería ser una democracia de propuesta, en una democracia de papeleta. De papeleta. Aquí la democracia dominicana es una democracia de papeleta, de qué hay para mí, de dame lo mío y cuánto es. Y donde las elecciones se compran. Se compran. La democracia moderna tiene una fórmula donde está el peso económico existe, en la democracia moderna, en la perfecta. El peso del dinero en una democracia perfecta, moderna, es 20%. El 80% no han está dividido entre bien ese discurso, precio. propuestas. Ustedes no han calculado, los políticos, por ejemplo, todavía no acaban de entender que lo que implicaría el padrón abierto, no a nivel presidencial solamente, como algunos piensan, a nivel local, que en cada candidato salga a buscar votos en el vecindario, entre los tigres de la esquina que vayan a votar, en un mismo partido. Si son abiertas. Con una campaña electoral adicional que apela a todos los electores. Nosotros vamos más lejos de eso. Nosotros consideramos que la discusión de primaria abierta o cerrada, el plantear primarias abiertas, es una cortina de humo para ocultar la ausencia de voluntad. Deseo de imponer eso. No, lo que se quiere es ninguna ley. El fondo de lo que se quiere es ninguna ley. Es chivo sin ley. O sea, la aspiración es mantener el status quo sin ley. La primaria abierta es un tema cerrado. En la Suprema Corte de Justicia, en acción de constitucionalidad, se pronunció. ¿Usted sabe quién elevó el recurso? El presidente de la Junta Central Electoral actual. Fue el abogado actuante. Por una fundación que... A través de una fundación. presidió. Y logró la sentencia. ¿Pero qué pasó? Posterior a eso, la Constitución del 2010 blindó hacia el futuro todas las decisiones en constitucionalidad de la Suprema Corte de Justicia, de forma tal de que se constituyeran en jurisprudencia, que el Tribunal Constitucional no pudiera variar, y así está en la Constitución del 2010. O sea, se consideran jurisprudencias constitucionales todas las sentencias de inconstitucionalidad que hizo la Suprema Corte de Justicia, actuando cuando tenía la calidad, de forma tal de que la nueva Constitución que le quitaba
la última instancia en constitucionalidad, la Suprema Corte de Justicia, no se llevara toda la jurisprudencia existente, que fue una acción lógica. O sea, el Congreso, sabiamente, el legislador constituyente, blindó eso de forma tal de que la Constitución del 2010 no se llevara de paro toda la jurisprudencia constitucional. Bueno, pero sigue estancado el país en las reformas políticas. Eso no tiene sentido el hablar de eso. No se puede primariamente. Además, Juan Bolívar, los partidos son asociaciones privadas de derechos públicos, pero son asociaciones privadas. Pero eso es como que tú digas que el Club de Leones lo van a elegir los Rotarios. No, yo soy León. Yo soy Rotario, yo voto y yo decidí, es una decisión, libre asociación, un derecho fundamental. fundamental. Los tigres del Licey van a decidir quién va a gerenciar las águilas. No, que el AINO del Licey lo hace el maní de las águilas. Sí. No, venga, que eso no puede ser. Sí, eso, claro. Es una cosa muy simple, bueno, eso es un absurdo. Mira, yo apelo a tu gran experiencia. Los reformistas son por naturaleza reeleccionistas. Ahora, ¿tú crees que hay condiciones que faciliten la repostulación de Danilo? ¿Usted apoyaría en otras reelecciones? Mire, las repostulaciones, porque se habla de reelección como si fuera la figura, las repostulaciones, sí, las repostulaciones no son buenas ni malas per se. No son buenas ni malas per se. Si el sistema operara, no tuvieran ninguna maldad. Porque si hubiera un control que limitara la acción del presidente candidato, que no puede inaugurar, que no puede usar los recursos del Estado, que no le puede, y de los ministros, que un ministerio no es a la vez el auspiciador de un movimiento de apoyo que se llama Equital, que le quita toda la placa a la jipeta y la forra y la para en una esquina y monta una tarima en una caravana. Bueno, se pudiera, pero lamentablemente con el sistema electoral que tenemos aquí, eso es un contrasentido. O sea, no hay forma de controlar la acción pública a favor del candidato oficialista en repostulación o no con el sistema que tenemos. Y no es verdad, yo quiero decirlo de manera categórica aquí, no es verdad que mediante resolución, como lo dijo el presidente de la Junta Central Electoral, se puede controlar el proceso electoral. O sea, los gastos del Estado se controlan mediante resoluciones de la Junta Central Electoral. No es verdad, no soñemos, todo lo contrario, los gastos de la Junta sí se controlan, porque le paran la asignación, no le dan los recursos extraordinarios que solicitan. Entonces, necesitamos, es impostergable el que nos sentemos, que forcemos un consenso, un diálogo para transformar el régimen electoral. Fíjate, Juan Bolívar y Rafael, y ustedes son testigos de primera línea porque fueron actores en los dos acontecimientos que voy a citar. Los últimos referentes de acuerdos nacionales que existen en la República Dominicana, y eso vale de crítica para toda la clase política y para la sociedad en sí, son del siglo pasado. Es el pacto por la democracia y el pacto por la educación. Que el pacto por la educación, el real, el original, se inició en los 90 también. Sí. Se inició en los 90. Son los dos referentes. Después de eso no hemos pactado absolutamente nada. No se ha pactado nada. O sea, hemos pactado la ley de partido muchísimas veces. En el 2012, en la campaña electoral, se firmó ahí en la madre y maestra los candidatos presidenciales. Entre ellos, Danilo Medina firmaron un acuerdo que se concreten. Tan pronto pasaran las elecciones, se iba a aprobar la ley de partido. Cada vez que se acerca la apertura de la primera legislatura, que inicia los 27 de febrero, en esta legislatura, tenemos 16 primeras legislaturas que decimos en esta legislatura, 16 años diciendo lo mismo, pero no hay voluntad. Entonces necesitamos eso, y el presidente... ¿Y cómo vamos a lograrlo? El presidente está llamado a hacerlo. ¿Cómo hacerlo entonces? ¿Qué vamos a hacer? El presidente tiene que ser el anfitrión de eso y dejar una democracia mejor. Bueno, pero no quiere el presidente. ¿Qué hacer? Pero Juan Bolívar, es pensable que en una democracia mediana, un candidato gane con más del 60% y que le cuestione su triunfo. Solamente un sistema obsoleto permite eso, porque con una brecha así, con una brecha entre el primero y segundo de la que se dio en las elecciones pasadas, el que exista cuestionamiento, solo un sistema ya claramente obsoleto lo permitiría, y eso pasó aquí. Pero yo te insisto, ¿tú crees que hay posibilidad de que Danilo sea el candidato? Hay deseo. Bueno, en la encuesta está, contrario, o sea, la lectura, la encuesta que le da bien, dentro del PLD, vamos a ver qué dicen los PLDistas. Los PLDistas dicen el 45% rechaza la encuesta. Si usted le quita a 100, el 55 está de acuerdo, entonces, que el PLD. Eso es lo que dice la encuesta Galo.
al interior del PLD, olvídense de la sociedad, que olvídense del conglomerado total, dice la encuesta Galo, que el 45 rechaza la reelección. Entonces, si el 45 la rechaza, fue el así. 55 la acepta. Eso fue en la publicación de ayer. Yo registré que el 45% de los PLDistas estaban en desacuerdo con la reelección. Casi la mitad ya. Sí. Porque además habían como No, 3 o 4% que no opinaban. Más de la mitad está de acuerdo en el PLD. O sea que lo que traduce esa parte es que Danilo sigue siendo el principal líder del PLD. El presidente es Leonel Fernández. Pero el principal líder es Danilo Medina. Sí, pero casi cada vez más. Cuando le quitaste el porcentaje que no respondió, el 45% que está en desacuerdo es casi la mitad. Sí. Es decir, están casi empatados entre acuerdo y desacuerdo. En el partido que tiene interés. Bueno, en el que tiene interés. Lo demás. Le va todo el mundo arrolladoramente el rechazo. Claro. Bueno, pero ¿qué hacer entonces? ¿Qué puede hacer la oposición política y la sociedad para lograr esos pasos de la Constitución del 2010? Hace 8 años determinaba un nuevo régimen electoral, 8 años después no hemos podido. El proyecto de ley de partido tiene 16 años dando vuelta en el Congreso y 18 años o 20 que se hizo el primer proyecto. ¿Y qué Mira, entonces? nosotros como partido de oposición hemos elaborado un cuadernillo que tiene, en resumen, los puntos a grandes rasgos que son esenciales para nosotros y que se deben transformar. Eso lo hemos socializado con todos los partidos del sistema, con los órganos constitucionales, la Junta, el Tribunal Superior Electoral, con los organismos internacionales. Ya hemos tenido reuniones con la OEA, hoy mismo tenemos un encuentro con los empresarios de Herrera, con el CONE, con las principales ONG de la República Dominicana presentando eso. Se ha depositado en el Congreso y todo eso. Pero la verdad es que quienes tienen mayor responsabilidad y quienes tienen la obligación de hacerlo es el PLD y el presidente Danilo Medina. El mejor legado de transformación institucional que puede darle a la República Dominicana el presidente Danilo Medina es un nuevo régimen electoral. Es del 97, el régimen que tenemos es del 97, está pensado en función de una junta que no existe. La junta de ese momento era una junta que tenía Cámara Contenciosa, Cámara Administrativa, 3 cámaras y pleno. Bueno, pero está ustedes... diseñado en eso, no existía el Tribunal Superior Electoral. Rogelio, pero tú nada más estás preocupado por la reforma electoral. Pero es que sin eso no va a haber elecciones, sin eso no va a haber elecciones. Juan Bolívar, no puede haber elecciones sin eso, porque vamos a tener elecciones que van a tener los mismos informes de observación, lo mismo. Entonces, ¿qué vamos a decir? Se robaron las elecciones, ganó el PLD otra vez. Ganó otra vez con este régimen electoral. Pero hay una serie... ¿Con quién? No sabemos. Pero hay unos indicadores nuevos. Por ejemplo, la encuesta Galo está demostrando que el presidente ya no tiene el 80%, ni el 60%, ni el 51% de aprobación que tuvo en la encuesta Galo de octubre. Cayó a 45%. ¿Qué significa eso? Bueno, significa que la población está insatisfecha y que el peso de la ausencia de un régimen de consecuencias, o sea, la consolidación de la corrupción que se ha hecho sistémica y el ambiente de impunidad, que es una culpa colectiva de todos los poderes. El ambiente de impunidad es una culpa colectiva de todos los poderes, porque no se da solamente en el ámbito público, la impunidad también se da en el ámbito privado. Fíjate en los linchamientos, ¿cuál es la respuesta? Eso no es de corrupción. Es una respuesta a la inacción de la justicia en procesos comunes de raterismo, de robo, de crímenes, que los delincuentes entran, llegan al juzgado y entran por una puerta y salen por la otra, por fallas procesales, porque nos dimos un código procesal que está por encima de la capacidad de los entes que están llamados a administrarlo. O sea, ¿cuáles son los entes? O sea, está por encima de la policía que hace mal los expedientes, de la fiscalía que no investiga apropiadamente, y entonces el juez, agarrado de eso, bueno, tienen que me lo sometieron mal. Sí, pero él se robó la cosa. Sí, él se la robó, pero tenía que mandarlo ayer, lo mandaron hoy. Suelto. O sea, y entonces, mira la respuesta. Entonces, ese ambiente ya tiene hastiado. Fíjate que otros sondeos, y de pero alguna hay manera mucha gente que solta eso y que justifica y en los medios de comunicación pero eso incentiva está mal. eso. Eso está mal. Lo que tenemos que procurar es que exista un régimen. Fíjate que otros sondeos Sí, pero el sistema político no se compromete en denunciar que ese no es el camino. Eso no es el camino. Otros estudios establecen claramente que el 68% del electorado está dispuesto a votar por un partido nuevo que no exista, diferente a las ofertas tradicionales.
hay una apertura por primera vez al surgimiento de O una sea que vía aquí puede no ocurrir tradicional. lo que ha ocurrido en todos los países, que surge una vaina nueva, a veces Es peor, a veces peor, pero O sea, la suramericanización de nuestra democracia es un riesgo presente. Mucha gente, otros lo proyectaban para el 24. La realidad, lo que reflejan los sondeos de hoy, no es que va a ser el 24, puede ser el 20. La suramericanización de la democracia dominicana. Los inventos, señores. Pero miren cómo marca la locura del nieto de Trujillo, señores. bueno, pero ¿Y qué muestra eso? Vamos a los Una reformistas. insatisfacción sistémica. se nos acaba el tiempo y no me he dicho, ustedes siguen divididos, el Partido Reformista siguen en declive. ¿Cuándo ustedes van a retomar el vuelo? Usted viste ahorita el internauta. Muy bien. ¿Cuándo van a volver a saltar las barreras? La barrera. Y a subir esos escalones como esos? Eran unos patos. Sí, unos patos. Unos Estamos patos. estamos en eso. Esos patos eran duros, ¿sabes? Hasta que finalmente se encaramaron. En el 2016, contrario a lo que había hecho el partido en los últimos procesos, que es adosarse al oficialismo de turno, nos fuimos al bloque opositor, nos hemos mantenido, contrario a todos los vaticinios. Sí, pero ustedes siguen divididos. Bueno, pero, divididos no. Hay muchos que no son reformistas que insisten en los medios de comunicación en hacerse ver como tal. Hacerse ver como tal, no corta. Cuando la militancia es transitoria, usted milita en un partido hasta que usted quiera. Que lo quieren aproximar del litoral que ustedes... Inclusive, ya nosotros, en términos de los procesos que tiene el partido, el último proceso que existe está reservado el fallo y esperamos que sea leído próximamente y que venga como los últimos fallos en función de que existe claramente la certeza de que tenemos la ganancia de causa en el sentido de que los últimos fallos han sido porque las acciones estaban perimidas, o sea, fueron hechas fuera del plazo, y esta última que está pendiente, que está reservada de fallo, está todavía más perimida en términos del plazo. Posibilidades de integración de un frente opositor en que participe el PRCC. Bueno, con el tema de la transformación del régimen electoral hemos sido consistentes, ya tenemos casi 2 años en eso y el Partido Reformista estaría dispuesto. Ahora bien, hay que ver, eso depende mucho de los temperamentos y a la hora de definir candidatos. Y de los intereses grupales. No, a veces los temperamentos, como le iba a decir los temperamentos, a veces ponerse de acuerdo los chiquitos es más difícil que ponerse de acuerdo los grandes. Pero están claros de que difícilmente cada uno por su lado pueda desplazar a... Eso lo evidencian los sondeos. O sea, los sondeos todavía aquí... Ni siquiera se puede ganar fácilmente una alcaldía, sí, no, con nada, esa dispersión. nada, la dispersión. La separación de esa manera de las elecciones potencializa los oficialismos. En términos prácticos, esa es la verdad. Cuando no hay equidad, porque si hubiera equidad, entonces todo el mundo tiene posibilidad. Pero es que la realidad es que no tenemos ningún régimen electoral. O sea, tenemos un régimen, o sea, el presidente de la Junta decía, y yo creo que vale la pena repetirlo, y que lo sepan todos los dominicanos que están viendo 1+1, que son casi todos, que teníamos un gran riesgo aún logrando la ley. Él decía que fuera una ley, un león sin dientes, que un león sin dientes se convierte en un gatico, en un pequeño gatico, o sea, que no tenga las herramientas. La ley que necesita la República tiene que tener, darle la facultad real de control a la Junta Central Electoral y al Tribunal Superior Electoral sobre el Estado en los procesos electorales, que no sea al revés, o sea, que se puedan intervenir las nóminas, que se pueda controlar, que haya equidad. O sea, ¿cómo es posible? Yo fui candidato a senador. Hice un esfuerzo enorme, no solamente en términos personales, sino de mis relacionados y amigos, para darle la campaña en función de la realidad, que es una campaña costosísima. Hice mi plan de publicidad, todo. Inmediatamente yo pauté. Vinieron y pautaron la política del sándwich, uno adelante y otro atrás, y otro después. O sea, no importa, la pauta que yo puse 3 por 1. ¿Y cuánto tú gastaste? 3 por 1. O sea, el otro candidato gastaba 3, no, tú gastabas 1. Yo ponía una cuña, le ponían una de adelante, otra atrás y otra después. O sea, 3 por 1. ¿Y quién puede con eso? Yo ponía una valla, 10 por 1 en valla. Pero es que no puede ser lo que tú pagues. Bueno. Eso no es democracia. Rogelio, mira, tú decías que tú no veías mucho a Rogelio, lo que pasa es que tiene un nuevo look.
Sí, es que Entonces, pero es el mismo Rogelio. cuando uno llega a la medianía, cuando uno en la curva, uno tiene que buscar, Rogelio, empezar muchísimas a pelear con el Yeah, calendario. no hable de Bristol. eso, que todavía tú no sabes nada. Malo es cuando llegue a la década de los 60. Ahí es más duro. Ahí es que empieza la crisis, porque ya después de los 70 ya no, porque ya Ya, la gente ya empieza está a resignar. acostumbrado. Es que en las 60 que dice, bien, los 60 terminan en 70. Ahí es que empieza, tú estás llegando a los 60, ¿verdad? No, estoy todavía empezando los 50, pero bien. Tú estás empezando a los Sí, 50, sí. pero estás en ruta para los 60. Sí, se llega. Gracias por tu comparecencia y A ustedes. yo siempre apelo a una gran experiencia en estas lides. ¿eh? Bien. Qué bueno compartir contigo. Muchas gracias, Muchísimas gracias. Rogelio. A ustedes por tener.